Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su Evangelio. Ese Evangelio, que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació, en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder, como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos, se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama, y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia, y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Estas lecturas de hoy nos ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de la fe, la conversión y la respuesta al llamado divino en nuestras vidas. La Carta a los Romanos es uno de los libros más profundos y teológicos del Nuevo Testamento. Fue escrito por el apóstol Pablo, un siervo de Jesucristo y llamado apóstol, para predicar el Evangelio de Dios. El mensaje que lleva consigo es el mensaje del Evangelio de Dios, un mensaje que cambió el curso de la historia y transformó las vidas de innumerables creyentes a lo largo de los siglos. En los primeros versículos de Romanos, el apóstol Pablo establece su identidad de una manera clara y conmovedora. Se describe a sí mismo como un siervo de Cristo Jesús, llamado para ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Estas palabras revelan la profundidad de la relación de Pablo con el Señor. No se considera a sí mismo como alguien importante o poderoso, sino como un siervo, un hombre llamado y apartado para la causa de Cristo. La identidad de Pablo no está centrada en sí mismo, sino en su llamado y su relación con Cristo. Esta es una lección valiosa para todos nosotros. En un mundo que a menudo nos impulsa a buscar nuestra propia gloria y reconocimiento, recordemos que nuestra identidad más profunda debe estar en Cristo Jesús. Somos siervos de Él, llamados y apartados, para llevar su Evangelio al mundo. Pablo nos presenta la promesa del Evangelio. Este Evangelio, como él dice, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que según la carne, nació de la descendencia de David, y que mediante el Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos una de las verdades fundamentales de nuestra fe. Jesús no es simplemente un líder religioso o un gran maestro, sino el Hijo de Dios vivo.
A través de su resurrección se demostró de manera irrefutable su divinidad y su poder. Pablo nos recuerda que mediante Jesucristo hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones. Esto nos señala la universalidad del Evangelio. No es exclusivo de una nación o grupo étnico, sino para todas las naciones de la tierra. El Evangelio trasciende fronteras y culturas, y la misión de llevarlo a todas las naciones se nos ha confiado a cada uno de nosotros. La fe en Cristo Jesús debe manifestarse en obediencia a su enseñanza y a la voluntad de Dios. La fe sin obras está muerta. Somos llamados a vivir vidas de santidad y obediencia a Dios como respuesta a su gracia. Es a través de la obediencia que demostramos nuestra fe y damos testimonio de Cristo al mundo. Es importante considerar la audiencia a la que se dirige Pablo. Aunque no lo menciona específicamente en los primeros versículos, sabemos por el contexto que esta carta está dirigida tanto a judíos como a gentiles en la iglesia en Roma. Pablo escribe para establecer una base teológica sólida y promover la unidad en la fe entre creyentes de diferentes trasfondos. Pablo desea que los creyentes en Roma entiendan la profundidad de la gracia de Dios, el papel de la fe en Cristo y la importancia de vivir en obediencia. También abordará cuestiones específicas relacionadas con la salvación, la justificación y la relación entre la ley y la gracia. Romanos se convierte en una carta fundamental que sigue siendo relevante para la Iglesia hoy en día, ya que aborda muchas de las preguntas teológicas fundamentales que enfrentamos como creyentes. Hermanos, recordemos la importancia de nuestra identidad en Cristo, la promesa del Evangelio y el llamado a la obediencia. En esta carta, el apóstol Pablo nos invita a un viaje más profundo en nuestra fe, a una comprensión más rica de la gracia de Dios y a una vida de santidad y obediencia. Que podamos tomar este mensaje a corazón y permitir que transforme nuestras vidas. Recordemos que somos siervos de Cristo, llamados y apartados para su obra. Vivamos en obediencia a la fe y compartamos el mensaje del Evangelio con un mundo que anhela la gracia y la salvación que solo Jesucristo puede ofrecer. En el Evangelio de hoy, Jesús habla sobre la señal de Jonás y cómo esta señal será un testimonio para la generación de su tiempo. Esta referencia a Jonás y su experiencia en el vientre del gran pez tiene profundas implicaciones espirituales. En primer lugar, Jonás fue tragado por el pez debido a su desobediencia a Dios. Recordemos que él huyó de la misión que Dios le había encomendado. Esta desobediencia lo llevó a un estado de oscuridad y separación de Dios, simbolizado por el vientre del pez. De manera similar, Jesús señala que su generación está viviendo en la oscuridad espiritual debido a su falta de fe y arrepentimiento. Sin embargo, la historia de Jonás no termina en la oscuridad del vientre del pez. Mientras estuvo en esa situación desesperada, Jonás clamó a Dios y se arrepintió de su desobediencia. Fue en ese momento de humildad y arrepentimiento que Dios le dio una segunda oportunidad. Jonás fue liberado del vientre del pez y finalmente cumplió la misión que Dios le había dado. Jesús utiliza esta historia para recordar a su generación que a pesar de su situación de oscuridad espiritual, todavía tienen la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios. La señal de Jonás es una llamada al arrepentimiento y al retorno a Dios. A través de la humildad y el reconocimiento de la necesidad de Dios, tienen la posibilidad de encontrar la luz y la gracia. En este pasaje, Jesús también menciona a la reina del sur, quien viajó desde lejos para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Jesús señala que la generación actual es testigo de una sabiduría aún mayor que la de Salomón. La reina del sur, una extranjera, reconoció la sabiduría de Salomón y viajó para encontrarla. Jesús destaca que su sabiduría y su mensaje son aún más valiosos y que su generación debe responder con fe
y arrepentimiento. Este Evangelio es una llamada al arrepentimiento y la fe en Cristo. Jesús está recordando a su generación que han visto señales y milagros y que es hora de que respondan con humildad y arrepentimiento. La señal de Jonás, la historia de un hombre que se enfrentó a la oscuridad debido a su desobediencia, pero que encontró la gracia de Dios a través del arrepentimiento, es un testimonio de la misericordia y el perdón de Dios. Esta enseñanza de Jesús no se limita a su generación, sino que tiene relevancia para nosotros, hoy. Cada uno de nosotros puede encontrarse en momentos de oscuridad espiritual debido a la desobediencia o el alejamiento de Dios. Pero, al igual que Jonás, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Dios. La señal de Jonás nos recuerda que la misericordia y el perdón de Dios están disponibles para aquellos que se humillan y reconocen su necesidad de Él. También nos llama a valorar la sabiduría y la enseñanza de Jesús por encima de todas las demás cosas. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos llama a prestar atención a la señal de Jonás. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperados, la gracia y el perdón de Dios están disponibles para nosotros a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. La señal de Jonás es una llamada a la reflexión. ¿Hemos estado viviendo en desobediencia? ¿Hemos estado en la oscuridad espiritual? Si es así, este es el momento de arrepentirnos y volver a Dios. No importa cuán lejos hayamos viajado en la dirección equivocada, Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Así que, hermanos, reflexionemos sobre la señal de Jonás en nuestras propias vidas. Reconozcamos la necesidad del arrepentimiento y la importancia de volver a Dios en humildad y fe. Que esta reflexión nos inspire a vivir de acuerdo con la sabiduría divina de Cristo y a valorar su mensaje por encima de todo. Oración final. Dios misericordioso, te agradecemos por tu palabra que nos guía y nos llama a la conversión. Ayúdanos a vivir vidas de santidad respondiendo a tu llamado con fe y gratitud. Que podamos reconocer los signos de tu presencia en nuestras vidas y ser testigos de tu amor y tu poder transformador. Señor Jesús, te pedimos que seas nuestra señal en este mundo necesitado de redención. Ayúdanos a ser fieles a tu mensaje y a llevar la buena nueva a aquellos que no te conocen. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Ayúdanos a convertirnos, a apartarnos de nuestros pecados y a vivir de acuerdo con tu voluntad. Te ofrecemos esta oración en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.